The stuff you learn in Spanish textbook is good if you are just getting started. But did you know that us native speakers don't really talk like that to each other? In this video, I will show you textbook expressions that I took from actual textbooks, 100% real. They will have you learn things that us native speakers never use. Instead, you have to learn the alternatives that I will show you in this video. Soy Paulísima, maestra de Spring Spanish, y esta es tu primera expresión. Número 1. ¿Dónde está la estación de metro más cercana? ¿Dónde está la estación de metro más cercana? The problem with this expression is that it is way too formal. No te preocupes. If you use this expression, people will understand what you're trying to say. They will totally understand you. Pero estás aquí porque quieres sonar más natural, ¿no? You can use these alternatives. El metro, disculpe, ¿qué metro queda más cerca? Sí, el Allende está a 2 cuadras. ¿Hay un metro por aquí? Sí, el metro Valderas está aquí a la vuelta. Disculpe, ¿el metro? No, no hay metro aquí en Puebla, señorita. Número 2. ¿Cómo me cobra tan caro? ¿Cómo me cobra tan caro? This is just not the way someone would ask how come something is too expensive. At least not in Mexico. Me parece un poco de mala educación preguntar por qué algo es caro, pero I can think of a couple situations where someone would ask this question. Por ejemplo, si estamos comparando entre dos productos similares. Disculpe, ¿estos cuánto cuestan? 150 pesos. ¿Y estos? 600. ¿Por qué tan caro? Es que estos son originales y estos son imitación, por eso son más baratos. Or in a taxi. ¿Cuánto le debo? 120 pesos. ¿Por qué tan caro? Es la tarifa. Disculpe, ¿por qué tan caro? Es lo que marca. 2 cosas. Primera, notice how I start most of my questions with disculpe. This is very common in Mexico and other parts of Latin America. It's just the way we are. We're very polite. You can learn more about our strange Mexican ways in this video. Y segunda, if a taxi doesn't have a meter, you should ask for the price before boarding. You can learn all the Spanish that you will need to travel in a taxi in this video. Número 3. Querría alquilar un coche. Querría alquilar un coche. Suena demasiado formal también. That querría is not very common, at least not in Mexico. Buenos días, ¿para rentar un coche? Claro que sí. ¿Qué tipo de auto? Buenos días, ¿en qué le puedo ayudar? Sí, buenos días, vengo a rentar un auto. Número 4. ¿Hay servicio de habitaciones? ¿Hay servicio de habitaciones? No, no suena nada natural, por lo menos no en México. One would ask this question in a hotel, but we would say, ¿hay servicio a la habitación? Or you could also say, ¿tienen servicio a la habitación? Or even, ¿tienen room service? Permítame verificar la disponibilidad. Tenemos una habitación con vista al jardín. ¿Está bien? Sí, está bien. Disculpe, ¿hay servicio a la habitación? Claro que sí, señorita. Solo tendría que marcar 0 desde la habitación. Sí, está bien. Disculpe, ¿hay room service? Sí, señorita. Las 24 horas. Puede recomendar un platillo típico de aquí, puede recomendar un buen vino.
Puede recomendar un is not a pattern that a native Spanish speaker would use. I've never heard anyone in Mexico asking this question in this way. Instead of trying to come up with your own way to say something, you should try learning by chunks. Chunks pueden ayudarte a hablar con fluidez más rápido. Download a list with important Spanish chunks in the link in the description. Si estás pidiendo una recomendación para ti mismo, we would say, me podría recomendar un platillo típico. O me puede recomendar un platillo típico. Si estás pidiendo una recomendación para más personas, we would say, nos podría recomendar un platillo típico o nos podría recomendar un vino. That me and nos is what makes all the difference. Es mi primera vez aquí en Puebla. ¿Me podría recomendar un platillo típico? Sí, claro. Le recomiendo el mole o las semitas. Número 6. Yo tengo una reserva a nombre de. Yo tengo una reserva a nombre de. The problem with this is that we wouldn't put or wouldn't say the yo at the beginning. It's not necessary because the conjugation tengo implies that we're talking about yo, about me. Buenas noches. Tengo una reservación a nombre de Paulísima para 2 personas. I don't use the word reserva, but I have heard it a lot. People do use it. It's just short for reservación. Let me know in the comments if you use the word reserva or if you have heard the word. Buenos días. Tengo una reserva a nombre de Paulísima para 4. Número 7. Una habitación con cama de matrimonio. Una habitación con cama de matrimonio. No. It just doesn't sound right. Cama de matrimonio suena rarísimo. If you want a room with just one bed that fits 2, then you want una habitación sencilla. If what you wanted is a room with 2 beds, then what you want es una habitación doble. No tengo reservación, pero necesitamos una habitación doble. Claro que sí, señorita. ¿Tiene habitaciones sencillas? No, señorita. Todas nuestras habitaciones son dobles. Número 8. ¿Puedo solicitar una salida tardía? ¿Puedo solicitar una salida tardía? No. No suena nada bien. Nunca he escuchado a alguien decir esta frase. This is supposed to mean, can I get a late checkout? But it doesn't sound right, even though salida tardía literally translates as late checkout. But in Mexico, we wouldn't use that phrase, salida tardía. We would actually use the English word. We would say checkout. Disculpe, ¿sería posible hacer el checkout más tarde? Me siento un poco mal y necesito descansar un poco más. Or, disculpe, ¿podría hacer el checkout más tarde? We have 10 more street versus textbook Spanish expressions for you, and Cody will take over and teach them to you right now.